¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la puntualidad sobre todo. Mi nombre es Norma Barragán, estoy en OpenSys. Muchísimo gusto de verlos aquí conectados. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante con temas de súper importancia y con dos speakers que son los especialistas en el tema. Entonces, les platico rapidísimo en lo que se terminan de conectar los que nos vayan a acompañar el día de hoy. Nosotros somos OpenSys Technologies de México, tenemos más de 20 años en el mercado en la industria de TI. Tenemos el portafolio completo de Dell trabajando desde equipo de cómputo personal, almacenamiento, servidores, hiperconvergencia, protección de datos, hiperconvergencia, y tenemos experiencia, nuestra área de ingeniería tiene muchísima experiencia, tiene todas las certificaciones y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Empezamos con Dante para la parte de almacenamiento, posteriormente nos acompaña Enrique Montes, que también ya está conectado por aquí, para ver la parte de seguridad. Pues muchísimas gracias y los dejo con Dante. Estás en mute, me parece, Dante. Listo, ya estamos. Listo. Y si nos pueden dar una introducción de ustedes, por favor, cuando está su presentación, se los voy a agradecer muchísimo. Muchísimas gracias. A todos. Pues antes que nada, un gusto y gracias por conectarse tan temprano. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues Dante Garda, yo tengo ya 16 años en Dell, siempre del lado de soluciones, bueno, en realidad de la parte de ingeniería o arquitectura de algún tiempo en el grupo de cloud. Y bueno, pues la intención del día de hoy es prácticamente platicarles de nuestro almacenamiento de rango medio que se llama PowerStore. Creo que es importante porque finalmente es un anuncio que se acaba de hacer ahora en mayo, y bueno, pues creemos que los cambios, los anuncios que se hicieron, pues realmente también marcan un parteaguas plataformas. Así que bueno, pues voy a comenzar porque hay mucho contenido y si no tienen inconvenientes voy a apagar la cámara para que también no haya ningún problema de enlace, de ancho de banda, y cualquier duda, por favor, pues lo vemos durante la presentación. Bien, pues como les comentaba, solamente para poner en contexto y que ustedes ubiquen de nuestro portafolio, que saben que es muy amplio, en la parte de servidores, redes, soluciones de software, de backup y de almacenamiento primario, pues en particular me quiero de almacenamiento primario unificado. Esto es, dejo de lado un poquito ahorita la parte de almacenamiento de archivo propiamente o específicamente de archivo. Y esto, insisto, nada más para que ubiquemos dónde se encuentra el PowerStore y cuál es la perspectiva que tenemos nosotros del producto. Entonces, si viéramos el portafolio almacenamiento primario unificado, pues podríamos ver desde la perspectiva, digamos, de IDC, que es como clasifica mid-range y high-end basados en el monto de la solución. Ese sería más o menos la ubicación o el posicionamiento de nuestra solución. PowerVault en la franja más baja. Después tendríamos el Unity. Seguramente muchos de ustedes pues conocen ya el Unity XT en sus diferentes fases. Dante, perdón, solo se ve una pantalla azul. Que dice Dell Technologies. Sí, perdón la interrupción, pero sí creo que nos estamos perdiendo un poco del concepto por la imagen. ¿Me confirman si se ve? Listo, ya, perfecto. Una disculpa, gracias. Ok, entonces comentaba, sí se ve la pantalla con los que dice Primary con las Storage. Soluciones, sí. Ok, perfecto. Esta es la clasificación que hace IDC. Entonces tenemos PowerVault, Unity XT, PowerStore y PowerMax, ¿no? Si se fijan, PowerStore es que abarca mucho de lo que es la franja de mid-range, ¿no? En la parte alta y también en la parte baja de high-end. La plataforma pues puede resolver muchas situaciones y casos de uso
de clientes que buscan realmente transaccionalidades muy altas. Entonces, debido a su posicionamiento que tenemos con PowerStore, pues creemos justamente que esta es una plataforma que vale la pena pues mostrarles a ustedes y que ustedes la conozcan. También, evidentemente, el tema de modernidad de esta plataforma. Recordemos que esta plataforma fue lanzada prácticamente hace un poquito más de 2 años y que además es una con una arquitectura completamente nueva. El fundamento de esta plataforma pues es atender cualquier trabajo, pero evidentemente cada vez más estas cargas que se están modernizando, que están trabajando en ambientes de contenedores y que requieren otro tipo que soporten otro tipo de protocolos también como No Volatile Memory Express sobre algún tipo de fábrica, ya sea fibrocanal o Internet, y en general que soporten, por supuesto, también las cargas de trabajo tradicionales y pueda yo consolidar cualquiera de ellas y que el sistema pues esté atendiendo las y con el ancho de banda y la transaccionalidad que se necesite. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir desglosando, cómo es que lo hacemos, ¿no? Como lo que se hizo ahora en mayo fue el lanzamiento de la versión de nuestro sistema operativo del PowerStore 3.0, que es relevante porque es un lanzamiento de grande, una versión mayor. De la 2.1 que estábamos, pasamos a la 3.0 y cambian muchas cosas. De hecho, algo muy relevante es que incorporamos más de 120 cambios dentro de las características del equipo, ¿no? En muchos aspectos, digamos, de la plataforma, en esquemas de replicación, seguridad, en mejor disponibilidad de los recursos, etcétera. Pero otro de los anuncios, además del software que se hicieron, fue la segunda generación del PowerStore. Esta segunda generación pues trae nuevas controladoras con nuevos procesadores, mayor memoria y también nuevos esquemas de conectividad. Entonces, dos grandes cambios, la versión 3.0, la generación 2, que vamos a ir desglosando poco a poco. De la versión 3.0 en lo general pudiéramos decir que hace un refresh, como mencionaba yo, de la plataforma, lo cual nos da una serie de beneficios que vamos a ir viendo. Mejoramos toda la parte de movilidad del dato, esto es, no solamente desde el punto de vista de los esquemas de replicación o los esquemas de movilidad interna, sino también esquemas de replicación a nivel de bloque, de archivo, de vbols, y también en la parte de, en caso de que quisiera yo hacer una migración de algún ambiente o de algún almacenamiento que hoy día tenga hacia el PowerStore, esa importación de la data pues sea de la manera más transparente posible. Como les comento, mejoramos nuestro esquema de file systems, toda la realmente creemos que la hicimos muy robusta, ¿no? Para aquellos que manejan hoy Unity, que saben que el Unity ya es una plataforma que tiene muchos años y que de ambientes unificados también ya muy evolucionada y muy madura, prácticamente nos acercamos completamente a las características que tiene un Unity. Debido a la mejora en cuanto a la plataforma, logramos aumentar la capacidad de nuestros sistemas, ¿no? Esto vamos a verlo como. También mejoramos los esquemas de seguridad para que este equipo sea un equipo que está certificado respecto a ciertas regulaciones, como puede ser FIPS, pero de estas llaves de encriptación, pues que se haga de diferentes maneras para darles alternativas a nuestros clientes. También creamos nuevas maneras de integrarnos. Saben que nuestras plataformas en general tienen niveles de integración muy altos con la parte de VMware y esta no es la excepción. Entonces vamos a ver algunas de estas integraciones, ¿no? Y que también giran alrededor pues, de un file system que creamos para ambientes de VMware. Y una capacidad time upgrade que permite preservar la inversión que ustedes hacen para que justamente cuando salga una generación 3, ustedes puedan simplemente y no tengamos que caer en esquemas de migración y prácticamente toda tu infraestructura de disco con todas las configuraciones que ya estén establecidas y de esa manera puedas tú ir, digamos, creciendo en versiones sin esquemas de migración, ¿no? Y de una manera mucho más atractiva también comercial. Entonces, pasemos un poco a los valores que obtuvimos gracias a estos cambios que estoy mencionando. Si vemos, por ejemplo, si hablamos de una carga de
en un ambiente 70-30, comparando un PowerStore 1200 contra un 1000, prácticamente crecimos el 50% de performance de escrituras en un ambiente completamente de escritura, mejoramos hasta un 70% la velocidad de escritura. Y por otro lado, procesos que involucran en Xcopy, ¿no? Es decir, movimiento de máquinas virtuales, mejoramos 10 veces la movilidad porque mejoramos también la comunidad clúster de nuestra plataforma. Pero no solamente eso, sino también logramos ser más eficientes con la capacidad al cambiar la versión y a mayor capacidad, hasta 66% más capacidad con respecto al modelo anterior. Solamente para que se vayan dando una idea, un clúster de PowerStore puede soportar 0.8 petabytes efectivos en el clúster. Ahorita vamos a ver qué es el clúster de PowerStore, ¿no? También soportamos más cantidad de volúmenes. Esto siempre es bueno cuando sea necesario. Una característica muy importante del PowerStore es que desde que nace, desde que es la en realidad se ha mantenido actualizándose porque en principio es una plataforma basada en contenedores y el objetivo de que sea una plataforma basada en contenedores nos permite que a nivel de software podamos irla optimizando, mejorando y añadiendo nuevas capacidades conforme pasa el tiempo. Por eso es que en los años hemos logrado tener prácticamente 2 versiones mayores y nuevamente, insisto, eso asociado a un montón de beneficios, performance, mejor disponibilidad, mejor inteligencia de los recursos y mayor optimización de los recursos del equipo en su... esto nos ha valido desde la aparición del PowerStore hasta el año pasado, pues una serie de premiaciones y reconocimientos justamente, aun y cuando no estamos cambiando necesariamente de plataforma a nivel de hardware, sino solamente de software, ¿no? Que se dé una idea, estos son algunos de los cambios que se fueron dando cuando apareció la versión 1.1, después del lanzamiento de la 1.0, después la versión 2. Y finalmente la versión 3.0. Entonces, prácticamente se fijan muchísimos cambios a nivel de software que nuevamente persiguen dar un mejor servicio. Bien, veamos un poco más a detalle cuáles son estos modelos. Como les decía yo, tenemos la generación 1, que está del lado izquierdo. Tenemos 6 modelos izquierdo que parten del PowerStore 500, 1000, 3000, 5000, 7000 y 9000, ¿no? Con cierta cantidad de cores y de memoria, que ahorita no en esos detalles finos. Y lo que hicimos fue pasar a las versiones que incluyen el número 200. Entonces, 3200, 5200, 9200, se fijan, el 500 permanece porque el 500 no nace con la primera generación. El 500 se anuncia 1 y de alguna manera ya viene preparado para lo que iba a ser la generación 2. Entonces, que si quisiéramos pensar en una analogía, hoy tenemos los generación disponibles y los modelos de la segunda generación disponibles, que en general pues tienen mayor capacidad de cómputo, mayor cantidad de cores, cantidad de memoria. Insisto, el único que no cambia es el PowerStore 500. De ahí en fuera, el 1000 pasa al 1200, el 3000 al 3200, el 5000 al 5000 y 7000 se consolidan en un solo modelo que es el 9200. De esa manera se simplifica el portafolio de la versión o de la generación 2 de PowerStore. Por un lado, quedémonos un poquito con estos números, con estos nombres de PowerStore 1200, 3200, 5200, 9200 y la serie 3000, 5000, etcétera, porque creo que algo importante es entender que hay 2 familias de PowerStore, la familia T y la familia X. Un PowerStore 1000, por ejemplo, vamos a encontrar que tenemos el 1000T, ¿no? Y el 1000X. Esto es importante porque estos 2 modelos que vamos a ir viendo justamente conforme avancemos en la presentación. El único que no tiene su componente en X es el 500. El 500 solamente en la familia T. Entonces, digamos, hablando ya de una manera más completa de nuestros modelos y disponibilidad de familias, tenemos 2 familias. En la familia T tenemos el 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 9000, mientras que en el X tenemos 1000X, 3000X, 5000X, 7000X, 9000. El anuncio que se hizo con la versión 3.0, por supuesto, me permite llevar todos estos modelos que tengo actualmente en la versión 2.1 a la versión
ningún costo, pero por otro lado, como comentaba yo, hubo un anuncio de plataforma del 1200, 3200, 5200 en la familia T, ¿ok? Entonces, esto que están viendo aquí, pues es prácticamente el portafolio, digamos, de nuestra solución que está. No hay un anuncio de fin de vida para las familias de la primera generación. Eso es muy importante que lo sepan. Entonces, distintivo de estos modelos para ir distinguiéndolos. Bueno, la familia T es una familia que soporta conectividad vía SAN y vía NAS. La familia X solamente soporta conectividad SAN, ¿no? Esto no quiere decir que sea la única diferencia, por supuesto, o sea, hay una diferencia mucho más a ver más adelante, pero en un principio pueden pensar que la familia X no tiene servicios de NAS, mientras que la familia T lo puedo configurar y entregar solamente servicios de bloque o como unificado y entregar servicios de SAN y de NAS. Eso ustedes pueden decidir cómo es que lo quieren, ¿no? Solamente para que se den una idea muy rápida de estos modelos de la nueva generación, como les comento, el 1200, 3200 trae más capacidad de memoria, pero si se fijan, todos los modelos comparten prácticamente todas las características de conectividad, de número de expansión, ¿no? De conectividades para dar servicios de iSCSI, de NVMe sobre fábrica, de NVMe sobre TCP/IP y de file, son totalmente comunes, ¿no? Entonces no hay una diferencia en ese sentido. La cantidad de discos que soporta, la cantidad de gabinetes de expansión es exactamente, básicamente la diferencia que tenemos entre los modelos, pues es su capacidad de cómputo y la cantidad de memoria que cada una de los nodos o controladoras estos modelos. También el 500, pues al ser un modelo, insisto, que no necesariamente es la misma arquitectura, es un poco diferente, tiene algunas peculiaridades más adelante, ¿no? Bien, entonces vayamos viendo un poquito la diferencia entre un PowerStore T y un PowerStore X. Al igual que el X, tiene un sistema operativo que se llama PowerStore OS, y como comentaba yo, una de las características de esta plataforma es que es completamente los servicios que ofrece internamente de seguridad, de encriptación, de deduplicación, de protección de datos, etcétera, están utilizados. O sea, hay contenedores y eso es lo que me permite que yo pueda modificar o añadir nuevas capacidades con frecuencias relativamente rápidas de 6, ¿no? Entonces, este sistema operativo, insisto, se llama PowerStore OS y se instala en las controladoras o en los nodos que vienen dentro del vamos a hablar un poquito más de la nomenclatura. Por otro lado, tenemos el PowerStore X, que se parece mucho, pero hay una pequeña fundamental. El PowerStore X, este sistema operativo del storage, vive dentro de una máquina virtual. Efectivamente, eso, que las controladoras o los nodos del almacenamiento traen un hipervisor, que en este caso es ese embebido, de tal manera que en realidad en mi almacenamiento yo tengo dos nodos de SX y vive una máquina virtual con el sistema operativo del storage, ¿no? Que se conoce como controller VM. Este es el controller VM y esta es la máquina virtual que controla todos los servicios que da el almacenamiento. ¿Para qué quisiera yo hacer esto? Bueno, pues porque una de las características fundamentales del Power es la funcionalidad que conocemos como Apps On. Y Apps On lo que me permite es, sobre el almacenamiento, correr directamente, no una ni dos, como algunas plataformas que por ahí pueden correr uno o dos ambientes muy, muy pequeñitos. Aquí podemos correr múltiples más, ¿no? Dentro de los nodos o controladoras del PowerStore de manera directa. Por supuesto, la idea es que estas cargas de trabajo, estas aplicaciones, de uso intensivo del almacenamiento. No pretendemos hacer una migración de un ambiente del clúster de VMware directamente al almacenamiento. No es no es una solución de hiperconvergencia, ni mucho menos. Insisto, el objetivo es que si tienen ustedes una carga de trabajo que es muy sensible al tema de acceso a la data, de la latencia, etcétera, incluso la podamos correr directamente sobre el storage, con ello beneficiando completamente
hacia la aplicación. Entonces, esta capacidad de tener el sistema operativo en una máquina virtual, dos servidores de SX en las controladoras del almacenamiento, se conoce como apps on. Y esta es una característica única del Power Store, ¿no? Del Power Store. ¿Okay? Ahora, si vamos nombrando un poco diferente a esta arquitectura de Power Store, lo primero que tendríamos que decir, el nodo base o el enclosure base del Power Store, ya sea X o T, está formado de dos nodos en su arquitectura. A en la parte inferior y el nodo B en la parte superior. Esto que están viendo es la parte posterior del nodo. En la parte de enfrente lo que hay son los discos. Entonces es como si viéramos la parte de atrás. Entonces está el nodo A y el nodo B. Estos dos nodos forman una appliance. Y esta appliance de Power en capacidad verticalmente, o sea, en scale up. Entonces yo puedo ir creciendo de 25 discos a 50 discos. Entonces va habiendo un crecimiento vertical. Pero si yo quisiera crecer en mayor capacidad de cómputo del storage, horizontalmente agregando más nodos. Entonces mi clúster de Power Store está formado por hasta 4 appliances, donde cada appliance es completamente independiente y no comparte los recursos con ninguno de los demás appliances. De tal manera que yo puedo tener diferentes servicios montados y no hay una competencia de los recursos entre el appliance 1 y el appliance 2. Pero eso no quiere decir que esté manejando 4 equipos diferentes. Yo tengo que ve todo este sistema como un clúster y me gestiona, me monitorea y me administra este equipo como un clúster, por supuesto, en una arquitectura que llamamos share nothing, o sea, no hay recursos compartidos entre ellos. ¿Qué gano con eso? Con esto es que yo puedo tener, por ejemplo, una appliance con 2 nodos que crece hasta con 3 shells de expansión, o sea, trae el módulo base con sus 2 controladoras, trae 3 shells de expansión, pero pudiera yo conectar los 3 appliances para llegar a un total de 4 y cada uno de estos appliances pudiera crecer de manera completamente diferente, incluso pudiera tener un modelo 1000, un 3000, un 5000, un 7000, ¿no? Conectados en un solo clúster, dando diferentes servicios o con diferentes configuraciones de discos o protección de discos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estoy comentando, pues pudiera estar viéndose de esta. Incluso pudiera tener una appliance con puros discos de Storage Class Memory, que es el tipo de disco que actualmente nos da la mejor o la menor latencia, y con eso estar atendiendo pues bases de datos que sean realmente de ultra alto performance, realmente de microsegundos, no de milisegundos, ¿no? Entonces, esa es, insisto, una filosofía. Esto es completamente diferente a un BNX si es que ustedes están familiarizados con esas plataformas, ¿no? El Power Store 500 cuando nace, ni de crecer, no tenía la capacidad de crecer en scale out, solamente en scale up. Sin embargo, con la versión 3.0, lo que logramos, que es el modelo más pequeñito, es que también podamos crecer en scale up con discos de no volatile memory express, ¿no? Completamente, pero también, ¿no? Entonces, con esto puede ser que yo tenga un solo appliance que llega hasta 4.7 petabytes y con los 4 appliances hasta 18. Cluster. Nuevamente, las capacidades son muy grandes, ¿no? Si ha extrañado que yo puedo nativa, tanto a nivel de file como a nivel de bloque, pues realmente mi plataforma, desde el modelo más pequeño, me está entregando capacidades pues de un sistema grande y maduro, porque realmente estas capacidades pues no son necesariamente de un equipo pequeño, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, sobre los cuales construimos esta arquitectura están basados justamente en cómo atender y cómo centrarnos en la atención hacia los datos que viven dentro de la plataforma. ¿Qué hacemos? Pues poner lo mejor que hay actualmente en el mercado en la parte de conectividad y tratar de dejar esos sistemas legados basados en
para empezar a manejar punta a punta no volátil memory express, ¿no? Con estado sólido, pero también con storage class memory, que son dos medios o dos diferentes que me entregan diferentes niveles de servicio. Así que yo tengo visto de frente mi nodo base, por la parte de atrás están las controladoras. Yo lo que veo son 4 discos que están reservados para la parte de caché, ¿no? Estos están en espejo para proteger justamente la caché. También están protegidos para que en caso de que se fuera la energía, toda la información que está en la memoria pueda hacer un distage directamente a la caché. Después yo tengo 21 discos no volátil memory express estado sólido o incluso no volátil memory express storage class memory. Insisto, son 2 medios, son 2 discos completamente diferentes desde el punto de vista de lo que me entregan en velocidad de latencia, ¿no? Pero yo puedo combinar y puedo tener, ¿no? La configuración mínima es con 6 discos, o sea, yo puedo partir de 6 discos con una configuración y después ir agregando de disco en disco. Como les comentaba, en las versiones anteriores, a la 3.0, nuestro gabinete de expansión, después de estos 21 discos de estado sólido conectados a través de SAS. Con la versión 3.0 ya no usamos expansión en discos no volátil memory express, de tal manera que todos nuestros gabinetes, desde el módulo base con los módulos de expansión, no volátil memory express, e internamente están conectados usando justamente el protocolo de no volátil memory express a nivel de backend. Así que en realidad 3.0 y con la aparición de esta nueva familia, lo que estamos haciendo es una actualización de los shelves de expansión, en vez de ser de como era el shelf de expansión de SAS. Ahora lo que hicimos, sacar unos shelves de expansión para todos los modelos, ¿no? De 24 discos no volátil memory express, que insisto, se conectan en backend usando Express over Fabric con unos puertos a 100 gigabit Ethernet, y con eso, insisto, sacamos la mejor ventaja y interfase o el protocolo de no volátil memory express, ¿no? Entonces, eso nuevamente esto nos hace tener una plataforma no volátil memory express, es decir, que por un lado tiene puertos de frontend con no volátil memory express, pero después se convierte todo a SCSI. Todo internamente trabaja a la mejor velocidad y el mayor paralelismo que me ofrece este tipo de protocolos, ¿okay? Como comento, podemos latencias muy bajas de hasta 10 microsegundos, que es una latencia realmente muy, muy baja, ¿no? El PowerStore 500 comentaba que tiene algunas peculiaridades. El PowerStore 500 no comparte estos 4 discos que yo mostraba al inicio para la parte de caché, ¿no? Como este modelo hicimos fue hacer un modelo que tratara de ser muy eficiente a nivel de costos, lo que hicimos fue justamente poner caché a nivel de unos discos, ¿no? SATA internamente, para que se haga ahí el distage y ocupar todos los discos en la parte frontal para discos de no volátil memory express, ya sea storage class memory, ¿ok? Entonces, esa es una de las, digamos, de las pocas diferencias entre el PowerStore 500, ¿no? Otro de los cambios importantes a nivel del PowerStore 500 es que solamente contiene cada uno de los nodos contiene un solo socket, mientras que el resto de los modelos desde el 1000 hasta el 9200 tiene 2 sockets en cada una de las controladoras. De los cambios importantes. Bien, entonces, regresando al modelo T, comentaba yo que soportamos conectividad a nivel de ambiente unificado, o sea, SAN a nivel de fibrocanal y SCSI, NAS a nivel de NFS, FTP, y también a nivel de vVols puedo conectarme vía fibrocanal y vía SCSI. Entonces, estos son los tipos de conectividades. Activo, o sea, las dos controladoras están trabajando, recibiendo peticiones y escribiendo al mismo volumen, ¿no? Del lado de lo que yo necesito, ¿no? En una best practice sería 2 switches top of the rack. Estos 2 switches se conectan a
y un switch de administración que es out of band, ¿no? Entonces tengo un switch que se conecta con puertos gigabit y tengo dos switches para hacer la parte de clúster de estos appliances de PowerStore. Estos top of the rack, pues también ustedes van a hacer una instalación bloque optimizada que no lleva la parte de file o una instalación unificada que trae la parte de bloque. Entonces, ya ahí sería analizar cada caso de uso, cada caso en particular, para ver cuál es la arquitectura y cuáles son sus requerimientos de conectividad de los switches. A nivel del PowerStore X, como les comentaba, tenemos el controller VM que trae todos estos microservicios en una máquina virtual, y los servicios que se entregan aquí son básicamente SAN en fibrocanal iSCSI y vVols en fibrocanal y iSCSI. Todo el almacenamiento que se entrega internamente en un PowerStore X está basado en vVols. ¿Okay? Y las controladoras, a nivel de deploy, es decir, como finalmente acabo yo conectándolo dentro de rack, lo único que cambia es que yo el switch de administración, tengo dos switches para la parte del clúster de un PowerStore X. Estos son mandatorios, aquí no hay otro. Recordemos que para instalar un PowerStore X yo necesito un vCenter, ¿no? Que es donde voy a, desde donde puedo yo administrar justamente el PowerStore X. Estos dos nodos que tienen el SX instalado, dos servidores en un clúster nuevo dentro de la interfase del vSphere Client como tal. Para que vean, damos una idea de los beneficios que me puede dar esto. Si yo tengo hoy un ambiente normal o tradicional donde tengo servidores conectados vía fibrocanal, por ejemplo en Unity, pues yo puedo tener varias máquinas virtuales, ¿no? Que se alimentan de ese almacenamiento Unity, pero dentro de mi ambiente vía fibrocanal o iSCSI un PowerStore X que sabemos que trae sus nodos y trae su almacenamiento, ¿no? Crear máquinas virtuales localmente en el PowerStore X, pero también pudiera conectarme a la red LAN con iSCSI y aprovisionar una máquina virtual en mi ambiente tradicional, donde el storage proviene del data store del PowerStore X. Y no solamente eso, sino que todos los servicios de storage vMotion o para que yo pueda mover en el momento que yo necesite las máquinas virtuales entre el ambiente actual y el PowerStore X, ¿no? Hay una serie de recursos que son dedicados del PowerStore X a la atención de las máquinas virtuales y una serie de recursos dedicados a los servicios. ¿Okay? Los switches con los que trabajamos típicamente y recomendamos son estos, o sea, son los 4148 gigabit con puertos ópticos, pero también puede ser los de 40 gigabit con puertos ópticos o los de 25 gigabit con puertos ópticos. O sea, si tenemos modelos que están certificados, calificados, pero también podemos ir a la matriz de compatibilidad y ver qué modelos de terceros son compatibles. O sea, no necesariamente tienen que ser estos switches, pero hay que validar siempre contra matriz de compatibilidad para ver si los switches de nuestros clientes son o pueden ser útiles para esta plataforma. ¿Okay? Así que, bueno, básicamente lo que estamos comentando es que la capacidad de Appson yo puedo tener justamente la movilidad de los datos, no solamente desde mi ambiente de VMware actual, dentro del clúster de PowerStore, entre los diferentes appliances que, como ya vimos, pueden ser de diferentes modelos, incluso en la familia X. La versión 1 de la familia X, en la versión 1 de PowerStore, no tenía esta capacidad de crecer a nivel de varios appliances. 2 y ahora la 3, eso ya está soportado, tanto en la parte del modelo T como de la familia X. Los casos de uso, bueno, pues ahora llevar a una planta o puedo llevar a una oficina remota un equipo, storage, donde puedo correr ciertas máquinas virtuales y correr
a lo mejor de analíticos o a lo mejor de inferencia de machine learning y hacer ciertos procesos sin tener que transportar los datos en el centro de datos y que eso me consuma mucho ancho de banda o me consuma mucho tiempo. Entonces, mucho del caso de uso del PowerStore X en soluciones basadas en el Edge, ¿no? Fuera del data center, porque finalmente pues me ofrece cómputo, me ofrece almacenamiento muy baja y con un performance muy alto debido al disco de No Volatile Memory Express y de Storage Class Memory. ¿Okay? Otra de las características que usamos en nuestro almacenamiento es, por supuesto, la parte de inteligencia. Esto es, cada vez estamos proveyendo a nuestro equipo, a nuestra plataforma con sistemas, esto es, sistemas que están operando constantemente, pero que están gestionando y están viendo si las transacciones que vienen de los demandan más cómputo y entonces yo puedo mis servicios de storage retrasarlos o puedo darle menos recursos para aprovechar la mayor cantidad de recursos hacia, hacia justamente la atención de las aplicaciones. Entonces, ya comentaba yo que nuestras plataformas están totalmente containerizadas, de reducción de datos, esto es la compresión y la deduplicación, están prendidos siempre en las controladoras, o sea, no es una alternativa, prácticamente nosotros comprimimos y deduplicamos en línea, ¿no? Y esto lo hacemos porque también pusimos una serie de chips que fueron de Intel y estos chipsets finalmente ayudan y abonan a que la deduplicación pues se hagan de una manera mucho más eficiente sin quitar ciclos de reloj de las controladoras. Y por otro lado también agregamos para hacer el scale up y el scale out. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo agrego un shelf de escalabilidad o un nuevo appliance, el sistema lo reconoce, lo identifica y lo incorpora al clúster, ¿no? O bien me permite crear un clúster nuevo si yo quiero crear un clúster nuevo con ese appliance, pero es decir, que traemos embebidos en las controladoras, permite la autodetección de los nuevos elementos de hardware para ser identificados de manera automática y empezar un balanceo, ¿no? Y un monitoreo para que me haga sugerencias de cómo podría balancear mejor mis cargas de trabajo. La parte importante que hemos desarrollado es toda la integración con plataformas de configuración y automatización, como puede ser con Kubernetes, ¿no? Pero puede ser de diferentes sabores, puede ser con OpenShift, puede ser con Tanzu, puede ser con también Ansible o con Terraform. Es decir, lo que estamos haciendo es crear de automatización de nuestra plataforma a GitHub para que desde ahí pueda ser bajado el módulo y instalado y utilizado. Al publicar estos módulos de DevOps para estas plataformas, también le damos soporte. O sea, ustedes no tienen que ir a la comunidad a conseguir módulos, porque es de él quien los sube y quien les da soporte en caso de que ustedes estuvieran usando alguno de los módulos de integración para crear un playbook de Ansible y darle almacenamiento a un ambiente de contenedores, ¿no? Como les decía, nuestro sistema prácticamente esta idea de tener cierta autonomía en procesos y operaciones de gestión. Entonces, como les comentaba, movimiento automático y constantemente, si yo tengo más de una appliance, el sistema está monitoreando y me está reportando dónde haría más sentido que estuviera ubicada. A eso se llama data placement. Y este autobalanceo es sugerido, es decir, en realidad el equipo no mueve las volúmenes de manera independiente. Eso entendemos que es algo que tiene que ser en conjunto, ¿no? Y el sistema, esas recomendaciones, incluso me puede asistir si yo le digo, sí quiero mover esta carga de una appliance a otro, entonces me ayuda a hacer ese movimiento. Es permanente, o sea, constantemente los equipos están monitoreando y eso se hace a través de modelos de Machine Learning. También, como les comentaba, en el base, antes yo solamente podía poner discos de no volatile memory express estado sólido o storage class memory, ¿no? Los discos de storage class memory pues tienen 75 GB, 750 GB, 1.5 terabytes, mientras que los discos de estado sólido pueden ir de 1.9, 3.8, 7.5
¿no? Entonces, sí hay una diferencia en cuanto a la densidad, pero nuevamente, los discos Storage Class Memory o los discos Optane son realmente discos de muy, muy baja latencia. Lo que logramos hacer ahora en la versión 2.0 y en la 3 es que ustedes puedan combinar en el módulo base y poner pequeños o una de Storage Class Memory y el resto de discos ponerlos de estado sólido y hacer una especie de tree. Entonces podemos hacer un tiering de solamente ponemos metadata del lado del Storage Class Memory y eso lo que hace es reducir la latencia en lo general de mi %, ¿no? Como les decía, la compresión y la duplicación se hace en línea y garantizamos un 4:1, pero podemos tener valores todavía mayores. CloudIQ es una plataforma que está disponible, no tiene costo, ustedes la bajan a su dispositivo móvil y lo que hacemos es nuevamente a través de algoritmos hacemos predictibilidad del consumo y podemos sacar líneas de tendencia, pero también sacamos análisis de anomalías. ¿Esto qué quiere decir? O más bien el algoritmo de CloudIQ aprende justamente cómo está siendo utilizados los recursos y cuáles son, digamos, los ciclos de los últimos 2 meses de mi ambiente de trabajo, y si detecta que de repente el crecimiento en storage o la tasa de duplicación me manda alertas porque lo que me está detectando es una anomalía en el comportamiento histórico de la plataforma. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Me empieza a detectar elementos de causa raíz. Y también otro algoritmo importante es que metimos el algoritmo para ataques de ciberseguridad y entonces ciertos efectos típicos que suceden a nivel de disco cuando hay un ataque y hay un algoritmo que valida justamente contra o hace un test a un ataque o un posible ataque de ciberseguridad y entonces en caso de que note algún patrón relacionado con esos comportamientos identificamos que suceden cuando hay un ataque de ciberseguridad, me manda una alerta y me dice, oye, aquí está pasando algo con estos volúmenes, incluso el mapa de volúmenes que puede haber entre los volúmenes o incluso con las máquinas virtuales y los hosts de donde provienen o que están alimentando o que están trabajando con esos volúmenes. Otro de los aspectos claves y yo diría relevantes es que estamos haciendo un cambio de paradigma en la parte. Típicamente sabemos que un almacenamiento, su protección del dato se basa en el concepto de RAID. Nosotros no trabajamos con lo que llamamos Dynamic Resilience Engine. ¿Qué estamos haciendo? Prácticamente virtualizar los discos y a través de esa virtualización estamos distribuyendo, ¿no?, de manera lógica entre los discos, de tal manera que ya no estamos forzados a respetar una geometría de discos cuando queremos crecer. Típicamente 4+1, 6+2 o alguna otra configuración, yo tenía que crecer en la misma cantidad de discos. Dado esta nueva manera de ver la información basado en esta virtualización que nosotros llamamos DRE o Dynamic Resilience Engine, lo que podemos hacer es crecer en discos incluso en tamaños, ¿no? Entonces yo puedo empezar con los 6 discos que comentaba al inicio y después empezar a crecer y no tengo ningún problema, se sigue respetando justamente los esquemas. Esos esquemas de protección también incluyen a la parte del disco de spare. No tengo un disco dedicado de spare. El spare está completo en todos los discos, ¿no? Por lo tanto, yo creo dominios de protección que conocemos como resilient sets. Esto de tener más de una falla de disco dentro de mi sistema sin que el equipo tenga una pérdida de datos. Entonces, esto es realmente muy importante porque es algo novedoso que no requiere la intervención del administrador, es completamente automatizado. Es un sistema inteligente porque además las reconstrucciones que a veces consumen es inteligente porque está viendo si no hay mucho nivel de petición del host. Si hay mucha petición de host o de las aplicaciones, se pone en un segundo plano y se le da mayor prioridad a la atención de los hosts, ¿no? A eso le llamamos justamente que es una priorización dinámica del falla. Y tenemos protección de una paridad sencilla o de doble paridad. Para que más o menos lo vean o lo conceptualicen, lo que hace es crear chunks y crear resilient sets, ¿no? Y entonces guardar datos junto con su paridad, de tal manera que si hubiera una falla,
el disco de Spare está distribuido y si hubiera alguna falla en alguno de los discos, solamente los bloques que fueron escritos son los bloques que tienen la capacidad de Spare. Eso acelera muchísimo el tiempo en que se hace la reconstrucción. Y por otro lado, el espacio que se ocupa reclamado del espacio usable que hay en mi almacenamiento, de tal manera que se reconstruye también el Spare de manera inmediata, sin ninguna intervención. Esto me permite que nuevamente pueda haber una falla simultánea de otro segundo disco y otra vez los bloques que están siendo ocupados ocupan nuevamente los. Entonces, insisto, hasta este momento, en este ejemplo, no ha habido un administrador que haga algo, ¿no? O sea, en cuanto llegue la gente de los discos por los discos que fallaron, pues prácticamente se rebalancea la caja y los volúmenes o los datos que están guardados pues no se pierden y no. ¿Okay? Entonces, insisto, es algo diferente. Esto es digamos, una propiedad intelectual de Dell y Resilience Engine. Como les digo, soportamos fallas de un solo drive o fallas múltiples por Resilience. Resilience set es de 50 discos en el caso de doble falla o de 25 discos. O sea, yo puedo tener, conforme yo voy agregando discos, se van creando Resilience set de manera autónoma, capacidad de falla. Ok. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto es muchísimo. Antes, en las versiones anteriores, si yo empezaba con una configuración 4+1, 8+1, se tenía que respetar a lo largo de la vida del equipo. Hoy no. 6 discos en un 4+1 con el Hosper y ir agregando discos. En cuanto tenga cierta cantidad de discos que completen el 8+1, se van a escribir en un 8+1, de tal manera que tengo mayor eficiencia en la utilización del disco y entonces tengo en mi almacenamiento de diferentes anchos de paridad, ¿no? Puedo tener un 4+1 y un 8+1 conforme yo voy creciendo la cantidad de discos que estoy instalando. Y eso hace mucho más eficiente la utilización. Entonces, bueno, como les comentaba, también a nivel de conectividad, tipo de conectividad aprovechando no volátil Memory Express. Entonces, para ya no tener conexiones que manejen SCSI vía fibrocanal, pues lo que estamos completar nuestro portafolio para soportar conexiones punta a punta de no volátil Memory Express sobre fibrocanal, ¿no? O bien un proyecto para soportar no volátil Memory Express sobre Ethernet, ¿no? Y no tener que poner switches especiales o HBAs especiales, sino directamente poder aprovechar las redes Ethernet y sacar ventaja de no volátil Memory Express como protocolo a través de un ambiente Ethernet, ¿no? Esto, insisto, la versión 2.1 fue anunciado y creemos que esto para los ambientes que son de iSCSI, pues tienen un beneficio, ¿no? O sea, porque pueden irse moviendo Memory Express sobre TCP paulatinamente. ¿Cómo vamos en tiempo? Estamos casi terminando esta parte. Ok, perfecto. Entonces, este es un ejemplo de cómo se vería finalmente, ¿no? Por ejemplo, un PowerStore 500 que yo quisiera no volátil Memory Express y puedo ya, como comentaba aquí, usar switches Ethernet o switches fibrocanal, ¿no? Tengo nuevas interfaces a 100 gigabits también, soportar no volátil Memory Express sobre TCP, no volátil Memory Express sobre fibrocanal, según convenga y según quiera yo hacer. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué es relevante eso? Bueno, pues porque a nivel de costos, creemos que la incorporación de no volátil Memory Express sobre TCP tiene una inversión mucho más baja, ¿no? Casi un 78% más baja que hacerlo sobre fibrocanal, pero también por otro lado, performance. Entonces, un performance de uno volátil Memory Express sobre TCP a 100 gigabits, pues sería equivalente o sería que una red SAN a 32 gigabits, ¿no? Y tendría un 50% de costo menos. En fin, son tendencias que estamos viendo y que compartimos. No voy a entrar aquí demasiado detalle, pero simplemente a nivel de file les decía que la parte de archivo la fortalecimos, tenemos replicación nativa, async, incluimos la parte de file level retention. Esta parte de file level retention me permite proteger para que no sean modificados los
de mi equipo de storage, y hay dos versiones de File Level Retention, la parte de Compliance, para algunas dependencias de gobierno o algunas, para cumplir con algunas regulaciones, es necesario que algunos sean eliminados por el administrador. Esa es la parte de File Level Retention Compliance, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se agregó también la parte de Common, me está yendo el nombre, es Common Event Publishing, también se incorporó. Esto es importante porque es un agente que está viendo qué estoy haciendo con los archivos, con los file systems, de tal manera que yo puedo mandar aplicación para detectar si tengo un acceso no deseado o una eliminación de algún archivo. Entonces, lo que hace el NAS server del PowerStore, haga la aplicación y mandar una nota diciendo, oye, acaban de abrir el archivo, o están intentando abrir el archivo, o acaban de borrar este file system, y eso, pues, escenarios, pues, está asociado a ataques relacionados con malware. Entonces, también ahí estamos fortaleciendo. Y como les comentaba, creamos un file system, no solamente el file system dedicado solamente a VMware. Ese file system es un file system optimizado para que en un data store de NFS, de BAI, de BCI, que son APIs que me permiten trabajar de una manera más eficiente entre el ambiente de VMware y el PowerStore. Pues aquí puedo controlar el tamaño de bloque de 8, 16, 32K, etcétera, y sacar ventaja de estas APIs que optimizan los recursos. Y bueno, prácticamente para ir acabando, otra de las características, como comentaba, importar y hacer migraciones hacia el PowerStore. Estamos ampliando cada vez más las plataformas a las que podemos migrar a PowerStore de manera más. Agregamos replicación nativa en bloque, archivo y bvols, pero creamos también un esquema de desastre avoidance. Esto, un ambiente activo entre data centers de manera nativa sin necesidad de ningún hardware ni de ningún software adicional. Es decir, yo puedo tener dos PowerStore, uno en diferentes sites, a una distancia no mayor de 100 kilómetros, latencia de 5 milisegundos, y puedo crear un data store distribuido los dos PowerStore y tener un esquema de activo-activo, ¿no? De tal manera que en caso de que tuviera yo un desastre, la operación está no solamente síncrona, ¿no? Y los datos están completamente sincronizados, sino que yo pudiera automatizar y sacar ventaja como HA o como fault tolerance, y mis datos seguir siendo accesados desde la localidad que queda persistente, ¿no? Si tengo, bueno, igual puede sobrevivir a eso, ¿no? Entonces, creo que también esta es una característica que puede ser muy atractiva para algunos clientes que están buscando estos esquemas de ¿no? Insisto, eso se hace directamente de la interfaz, o sea, no hay que agregar ningún componente de hardware ni de software, eso directamente en la administración del creamos este volumen distribuido entre data centers y, insisto, esto me da pues un esquema de alta disponibilidad. Desastres. No, esto no es una solución de DRP. Para una solución de DRP tenemos que hacer esquemas de replicación. Esto es un esquema que evita un desastre. Eso es el objetivo. Y bueno, para ir cerrando, porque si no me va a matar Enrique. Como les decía yo, bueno, mejoramos los esquemas de seguridad para tener una plataforma completamente robusta y que pueda estar con algunas regulaciones. Agregamos esta parte que, como les decía desde el inicio, nos permite modelos y nuevas generaciones solamente cambiando las controladoras de los equipos. Esto es también muy importante. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues el objetivo los siguientes meses es anunciar nuestros PowerStore que se van a poder montar como software en appliances o directamente en plataformas de Amazon, Azure y Google, y entonces tener todos los servicios que acabo de describir, pero directamente en esquema de nube pública, para tener un ambiente híbrido con un PowerStore on-premise, un PowerStore en la nube pública, haciendo alguna replicación o algún otro tipo de servicio, ¿no?
proyecto Alpine, así se le llama, así fue anunciado en el Dell Technology World. Y bueno, próximamente la idea es que en la segunda mitad de este año justamente se haga el anuncio del Power Store en una versión virtual para que, insisto, pueda ser consumido Hyper Cloud Service Provider. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería platicar. Sé que es muchísima información. No sé si hay alguna duda. A lo mejor ahí no me detuve ahí a ver el chat. Hay de hecho una pregunta en el chat, Dante, de Ingeniero López, que pregunta que si hay planes para Dell Technologies Cloud. Sí, bueno, parte de estos es el proyecto Alpine, como comentaba ahorita, ¿no? De montar estas plataformas en los Cloud Service Providers, ese sería uno, pero también estamos haciendo ahí alianzas, tener servicios directamente con Equinix, ¿no? Y tener lo que llamamos, esto es, a través de un service provider, poner enlaces dedicados hacia los cloud service providers o hacia los data centers con enlaces de muy baja latencia y entonces tener un servicio completamente de storage as a service. Pero eso hoy no está disponible eso es algo que se está trabajando actualmente en 13 países a nivel del mundo. Pues muchas gracias por el tiempo. Ojalá que esto haya dado un panorama más amplio de qué es el Power Store, hacia dónde nos estamos moviendo. La invitación a que si alguien necesita que veamos con más calma, con más tiempo, alguna necesidad en particular, pues con todo gusto apoyamos aquí al equipo de OpenSys. Sí, también por ahí alguien tiene levantada la mano. No sé si puedan abrir su micrófono. Lo que pasa es que algunas personas entraron con una liga y entonces están logueados como Ray Telles. Okay. Si por ahí alguien que levantó la mano puede abrir su micrófono en caso de que tenga alguna duda o quiera comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Alfredo Buenos días. Asensio, soy de RCI. Ya, Alfredo. Actualmente tenemos ya un Power Store con ustedes. Correcto. Lo adquirimos hace creo que 2 años y Okay. tenemos un 1010. Me interesa ver si podemos implementar ¿cómo se llama? El Cloud IQ a esta versión que tenemos, ¿no? Por supuesto, Cloud IQ es algo que es simplemente darse de alta, registrarse y bajar la aplicación. Entonces, con todo gusto, podemos ahí tener una plática para, por un lado, es lo que hace Cloud IQ ya en manera más específica y por otro lado es cómo lo puedes solicitar. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos. Que tengan Gracias, excelente Alfredo. día. Gracias, Dante. Muchísimas gracias por tu charla, por tu presentación. Y ahora sí, Enrique, muchísimas gracias por estar aquí. Si nos ayudas con un poco de tu introducción para ver este tema tan interesante y tan importante que es el cuidado de los datos críticos del ransomware. Mucho gusto, Norma. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Yo soy Enrique Montes, trabajo en la División de Protección de Información desde hace 4 años y medio. En una carrera en EMC y ahora en Dell de ya 16 años también. Somos contemporáneos de Dante. Después de ya varios años seguimos haciendo daño. Entonces es un gusto para nosotros acompañar a OpenSys en esta actividad con ustedes. Mi rol está orientado a trabajar con nuestro ecosistema de partners directos en el territorio de México, en el norte de Latinoamérica, América Central, el Caribe inglés, Colombia, Ecuador y Perú, para posicionar las soluciones de protección de información moderna y sobre todo estos temas que estamos teniendo con mucha relevancia. Entonces, un gustazo que nos hayan invitado, gracias por permitirnos conversar con ustedes. Y yo plantearía en primera instancia, agradeciéndonos a todos el favor de su asistencia y el tiempo que nos dedican, pretenderemos que estos 35 minutos que durará la conversación, finalizando con una demo, pudiera ser significativo y de valor para ustedes, pero ya nos pasarán su feedback y ya nos darán sus comentarios en ese sentido. Ataques cibernéticos, ¿nos suenan? Empresas que han sido extorsionadas, empresas que han perdido datos, que han detenido su operación, organizaciones que han visto expuesta información sensible o confidencial.
instituciones de gobierno que han detenido servicios críticos para la ciudadanía, instituciones de cuidado para la salud que han tenido dificultades para entregar servicios médicos de urgencias, imagenología avanzada y servicios primarios de salud. ¿Conocen alguna empresa que haya sido atacada cibernéticamente? ¿Alguien que nos quisiera comentar aquí con la caja de comentarios? En tanto alguien nos comparte algún comentario, alguna nota de alguna empresa, alguna institución que haya sido atacada, bueno, pues les comparto una que se confirmó el día de ayer. Se los acabo de compartir en la caja de comentarios. Este es un fabricante de tecnología. Es decir, esto nos lleva a una conversación, a una conclusión de que no existe una empresa y una institución invulnerable. Hemos visto ataques a pequeñas y medianas empresas, a instituciones de gobierno, a instituciones del sector privado, servicios financieros, telcos, service providers, organizaciones internacionales. Entonces, bueno, finalmente es de lo que hablaremos el día de hoy. Ya me presenté con ustedes. Esto ocurre cada 11 segundos. Hay un intento de ataque cibernético en todo el mundo. Surgió de Rusia, de Europa del Este, se ha migrado exitosamente a China, Corea del Norte, y ya tenemos delincuentes cibernéticos en Latinoamérica y en México. En México empezaban en el sector, en el territorio del Bajío, capitalizando que en esa zona existía en aquel momento un boom de cajas populares e instituciones financieras con acceso a servicios, a organismos regulatorios y a plataformas y foros bancarios. Utilizaron ese tipo de infraestructura. A diferencia de lo que ocurrió en los primeros años, actualmente los delincuentes cibernéticos buscan extorsionar a las organizaciones. Van a buscar monetizar sus ataques. Hay una penetración, toman control de ambientes específicos, los encriptan para que la organización no tenga acceso y tomando en cuenta que tienen el control de la información y pueden eventualmente corromperla, borrarla, comprometerla, venderla, van a establecer una extorsión. Es lo que estamos observando. El delincuente cibernético no está jugando, no va a dejar cabos sueltos, va a buscar monetizar su ataque. Y es lo que estamos observando en extorsiones de más o menos 50 a 100 mil dólares, pero hemos visto extorsiones incluso de millones de dólares. Esto implica la gestión de una digital wallet y la asignación de presupuesto que en este momento ninguna organización tiene la posibilidad de erogar. Se siguen utilizando campañas de ingeniería social. Aquí vuelvo a preguntar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. ¿Alguien ha recibido en algún momento una comunicación que luce sospechosa? Y que antes de abrirla o de dar clic en alguna liga dice, no, a ver, esto no me suena bien, esto no es algo normal. ¿Alguien ha visto, ha recibido algo de estas características? ¿Alguien ha sabido de algún compañero, alguna persona de la industria, digamos, que haya recibido alguna comunicación maliciosa? Aquí nos comentan en la caja de comentarios si son tan amables. Bueno, esto sigue teniendo un cierto impacto, se sigue observando esta regularidad, pero lo que se está capitalizando actualmente es la vulnerabilidad de software. En las organizaciones que ustedes representan, probablemente haya 5, 10, 20, 30, incluso hemos visto empresas que tienen 100 aplicativos de software operando en producción. Esos aplicativos de software recomendablemente deben estar soportados, licenciados, con las últimas versiones, con los últimos parches de seguridad, con las últimas funcionalidades implementadas. De no ser así, son puntos de vulnerabilidad en el ambiente específico. Evidentemente, las organizaciones van a priorizar y van a tener debidamente soportados, licenciados y actualizados los aplicativos y los ambientes core. Pero quizá algunos otros que no son tan relevantes o que no forman parte del ambiente central, bueno, pues no están debidamente actualizados. Esos son puntos de vulnerabilidad. A partir de ahí, un delincuente cibernético puede lanzar un ataque de día cero, que es el que se perpetra cuando una vulnerabilidad de software es identificada. Pueden incluso ejecutar código remoto y son una suerte de colaboración, son una suerte de ingeniería social. Colaboran entre ellos, comparten información, mejores prácticas, si es que se les puede llamar de esa forma. Información específica, venden bases de datos, comparten nuevas vulnerabilidades, hacen pruebas de penetración y lo comparten entre ellos para que tengan diferentes elementos para atacar a las empresas. Si nosotros pudiéramos medir o ponderar el crimen cibernético hacia los siguientes años con las mismas métricas de un país, el crimen cibernético ocuparía el tercer lugar hacia el 2025, solamente detrás de Estados Unidos y de China. Y aquí, hablar de Estados Unidos y de China en este momento, pues como ustedes saben,
pues también es delicado, ¿no? Por si no fuera suficiente el conflicto que estamos observando a nivel internacional, ¿por qué no? Pues la semana pasada Nancy Pelosi aterriza en Taiwán, convulsionando todo el entorno económico internacional. China reacciona con acciones militares, amedretando a Taiwán, y evidentemente se van a detonar sanciones, problemáticas y situaciones pues que tienen que ver de manera directa con la cuestión diplomática en ambos países, pero que afectan a todo el mundo, porque estas son las principales economías del mundo. El problema es que China, Rusia y Corea del Norte ya se dieron cuenta que no necesitan declararle la guerra a Estados Unidos armada. Hay una guerra cibernética ocurriendo detrás de todo esto que estamos observando. Bueno, evidentemente también tenemos que referirnos al conflicto entre Rusia y Ucrania. Se incrementaron sustancialmente los ataques cibernéticos rusos a Estados Unidos y los aliados de la OTAN. Hay un grupo de élite en Ucrania contrarrestando estos ataques, y estas instituciones que vemos en la parte baja, que están orientadas a la parte de seguridad, de continuidad de negocio, de protección, vuelven a hacer este tipo de recomendaciones a todas las empresas que funcionan mediante tecnología de información. Esto ya lo sabemos, ya lo habíamos implementado o ya forma parte de nuestro día a día. Pero vuelve a ser relevante cómo reportar un incidente en un ambiente específico. Validar que los dispositivos de borde están actualizados, soportados, licenciados, funcionando correctamente, para así disminuir la superficie de riesgo. Evidentemente que las organizaciones se cercioran de que existe un proceso para reportar comunicaciones o comportamientos sospechosos en el ambiente, que los aplicativos que son normalmente la primera línea de defensa, antivirus, firewall, anti-malware, están instalados de forma actual y se encuentran debidamente actualizados y se valida un funcionamiento adecuado. Que la política de contraseñas pudiera ser robusta, que habilite una autenticación ya no de doble factor, sino de multifactor de autenticación. Y vuelve a ser relevante el tema de que la infraestructura de respaldo y recuperación sea moderna y que funcione adecuadamente. Vamos a ver en un momento más, porque esto es muy importante en términos de incidencias cibernéticas. ¿Qué ocurre en el caso de un ataque cibernético convencional? Un ataque que llega a través de un endpoint, a través de una comunicación de uso familiar, a través de campañas de ingeniería social. Imaginemos una empresa en cualquier parte del mundo que está operando mediante procesos de transformación digital, de ingeniería, modernización. Una persona, imaginemos, pongamos un ejemplo muy concreto. Una persona recién egresada que ingresa a la organización, está motivada, quizás es su primer trabajo, tiene pocos días, ya tomó algunos cursos de inducción. Evidentemente es una persona que llega temprano, está dispuesta, es muy proactiva. Recibe una comunicación de que instale unas imágenes en su equipo de cómputo y una configuración específica. ¿Ustedes creen que ese recién egresado abra ese correo electrónico? ¿Ustedes creen que esa persona, con este perfil que estamos definiendo, ingrese a la URL o lleve a cabo las acciones que el correo electrónico indica? En la gran mayoría de los casos la respuesta es sí. Y esa persona, sin darse cuenta, permite que se instale con una modalidad de puerta trasera un componente malicioso en su equipo de cómputo. El problema es que ese equipo de cómputo está conectado a un ambiente de red, a servicios. Y a partir de ese punto, los delincuentes cibernéticos pueden tomar acceso a las sesiones del sistema operativo y empezar a colocar y a implementar aún más componentes maliciosos. Empieza una penetración. Son tan sofisticados que pueden colocar señuelos para que otras personas en la organización descarguen componentes sin darse cuenta. Puede durar semanas y meses esto. Platicamos con una institución bancaria en Ecuador y descubrieron 4 meses después que estaban siendo atacados, cuando ya era desafortunadamente demasiado tarde. Todo este proceso de penetración tiene la intención de comprometer y encriptar ambientes core de la organización. Servidores de aplicaciones, core bancarios, bases de datos, ambientes virtuales. La infraestructura y los aplicativos core de las empresas, ERP, CRMs, líneas de producción, sistemas online. Una vez que se tiene ese control, que se tiene esa definición, bueno, pues la organización empieza a observar un mensaje como este, que por cierto, y dicho sea de paso, este es uno de los vectores que más
impactaron tecnología de respaldo genérica. Contra-ransomware ha sido históricamente de los vectores de ataque que más encriptó tecnología de respaldo genérica. ¿A qué nos referimos? Software de respaldo genérico, escribiendo en cinta, en NAS, en disco del server, en dispositivos extraíbles. El mensaje es claro. Los componentes y toda la información de la red está encriptada. No hay forma de que lo desencripten. Y si les interesa volver a tener acceso a su información, pónganse en contacto con nosotros. Aquí empieza el proceso de extorsión. Evidentemente empieza un proceso también de interrupción de los servicios, porque en una incidencia de estas características, la organización empieza a desconectar servidores, empieza a desconectar equipos de almacenamiento, segmentos de red, y esto implica que empezamos a observar una interrupción generalizada en los servicios. La red queda inactivada, no hay voz sobre IP, no hay un acceso al correo electrónico. Imaginemos el directorio activo destruido o comprometido. Problemáticas en todos sentidos de conectividad, y hemos visto organizaciones. Hay un caso ocurriendo en el occidente del país de empresas que están operando manualmente, porque no tienen acceso prácticamente a nada. Imaginemos por un momento lo que implicaría no tener correo, no tener RP, no tener exchange, no tener enlaces, no tener conectividad, no poder correr herramientas diagnósticas. Eso es lo que ocurre en el caso de un incidente de estas características. Evidentemente tiene que ver con la infraestructura con la que la organización cuente. Por lógica y como por protocolo muy claro, muy concreto, quienes se encuentran en este tipo de incidencias, de forma inmediata, a horas o días, el tiempo que les haya tomado reaccionar ante el incidente, van a solicitar a los responsables de respaldo y recuperación que inicien la restauración de esos ambientes prioritarios de inmediato. Esto es evidente que va a ocurrir, porque se encuentra un ambiente encriptado o comprometido. Bueno, vamos a restaurar las cargas de la infraestructura de respaldo para poder operar, para volver a levantar servicios, para volver a tener una operación lo más normal posible. El problema es que los responsables de respaldo y recuperación descubren que su ambiente de software de protección genérico, que les había recomendado escribir los respaldos en cualquier tipo de tecnología, cinta, NAS, disco de server, algún almacenamiento primario que no tuviera un determinado uso, dispositivos extraíbles, está encriptado también. Y tiene los elementos para afirmar que mediante los admin credential pueden haber ya también comprometido arquitecturas de almacenamiento y perpetrar acciones contra la infraestructura de respaldo. Es decir, el respaldo está encriptado también. La tecnología a través de la cual la organización pudiera recuperarse está comprometida también. En este punto, la organización solamente puede pagar el rescate, negociar con criminales cibernéticos o reconstruir su información. Y es por eso que esta pregunta que planteamos respetuosamente, pues a través del equipo de OpenSys nos daría mucho gusto ayudarles a contestarla afirmativamente. Esto nos lleva a la reflexión. Hay empresas en todo el mundo, y en nuestro país no es la excepción, que ya tienen implementadas soluciones de seguridad perimetral, seguridad informática y seguridad cibernética. Hay un Chief Information Security Officer, hay antivirus, firewall, autenticación de doble factor, amenazas avanzadas predictivas, seguridad perimetral, identificación y respuesta, plataformas completas de monitoreo, hay un plan de seguridad cibernética central, hay responsables en este sentido, pero hay empresas que no obstante eso han sido atacadas, han sido extorsionadas. Esto nos lleva a la idea de la resiliencia cibernética. Si no lo hemos escuchado, la resiliencia cibernética es una cualidad de una organización que ante un incidente cibernético no es extorsionada, no paga criptomonedas para recuperar o rescatar la información, no detiene la operación de su negocio y por lo tanto no va impactada su reputación y su continuidad de negocio, pero sobre todas las cosas no pierde información sensible. Esa es una empresa resiliente cibernéticamente. Lo tenemos complicado porque los hackers van a encriptarnos infraestructura crítica, infraestructura core, que es el corazón operativo de la organización. Imaginemos directorios activos, DNS, bases de datos. En muchas de las empresas, una base de datos relacional altamente transaccional es la base operativa de la organización. Documentos de colaboración. Pero como objetivo número 2 de los ataques cibernéticos está la infraestructura de respaldo. No sé si estábamos anuentes de esto. No sé si conocíamos que para los hackers el objetivo número 2 de
de compromiso o de inscripción es la infraestructura de respaldo. Si los hackers no nos inscriben en el respaldo, podemos recuperarlos. No nos van a extorsionar. Pero si lo logran hacer, podemos estar en severos problemas como lo han estado al momento 240 empresas en nuestro país en casos documentados de la mitad del año pasado al momento en que nos encontramos el día de hoy. No obstante esta severidad, no obstante que este es un problema relevante, hay organizaciones que consideran que su plan de prevención ante ataques cibernéticos es un sitio de réplica, es una solución de DRP. Recordemos que una solución de DRP está orientada a desastres naturales, a problemáticas de índole natural, ¿no? Pues cuestiones energéticas, inundaciones. Como ustedes saben, normalmente en el siguiente mes, pues casi siempre tenemos nuestro susto con algún temblor en México, ¿no? Somos un país altamente sísmico. Entonces tenemos un sitio primario y un sitio secundario para levantar la operación en un momento dado. Esto está basado en réplica. El problema es que a través de la réplica, los vectores de comportamiento malicioso se propagan del sitio A al sitio B, por lo tanto, no es una infraestructura o un caso de uso seguro. Respaldo genérico es fácilmente encriptable para los delincuentes cibernéticos. Si, aunque por momentos el delincuente cibernético se encuentra con una casa a oscuras, visitando de habitación y en la habitación, va a buscar la infraestructura de respaldo. Si se encuentra con software genérico escribiendo en cinta, en NAS, en disco, el server, significará para él un día de campo encriptar esa infraestructura. Y lo que tenga que ver con la nube nos va a dar evidentemente niveles de servicio, SLA, flexibilidad, pero no por el hecho de que tengamos un contrato con un hyperscaler, significa que tengamos una protección efectiva ante ataques de ransomware. Necesitamos montar un framework y soluciones específicas en los servicios y en las máquinas virtuales del proveedor de nube pública para realmente ser resilientes cibernéticamente. Ninguna de estas alternativas, ni las tres en su conjunto, han probado ser eficientes ante una extorsión cibernética sofisticada. No obstante, hemos observado y escuchado quizás de un año a la fecha el hecho de que un respaldo inmutable pues pudiera darnos la solución al problema. Que encontramos ya el santo grial y que con un respaldo inmutable estamos bien, que tenemos resuelta la situación. Es decir, a partir de determinado momento, los respaldos que realizan no se pueden modificar y con eso tenemos una solución al problema de ransomware. Desafortunadamente, nada más cercano a la realidad que esto. Hay únicamente 8 formas de comprometer un respaldo inmutable, como el reseteo de valores de fábrica, ataques orientados a engaños en el reloj del sistema, override, corrupción de los snaps, y el más importante, acceso físico e insiders, es decir, personas que se encuentran al interior de la organización y que participan voluntaria o involuntariamente del ataque. Un insider puede borrar una appliance inmutable de Linux si tiene las contraseñas, puede correr herramientas diagnósticas, sabe de vulnerabilidades y políticas y puede ser el precursor y el promotor del ataque cibernético. El 60% de los ataques cibernéticos que ocurren en todo el mundo son facilitados y fomentados por personas que se encuentran en la organización. Bloquea el sistema de boot y en casos específicos sofisticados, ataques específicos al firmware e incluso al kernel del ambiente. Son solamente 8 formas de comprometer un respaldo inmutable. Por lo tanto, la inmutabilidad por sí misma y por sí sola no es suficiente. La propuesta en este sentido de Dell Technologies a través de nuestro socio estratégico OpenSys es montar una bóveda de datos inmutable con aislamiento, analíticos, protección anti-insiders y la posibilidad de recuperarlos en última instancia, aún en el caso de ser extorsionados por un vector de los más modernos que están corriendo en el ambiente en particular. ¿Qué dicen los analistas? Aquí sí queremos ser muy enfáticos con ustedes para efectos de compartir qué es lo que establecen los analistas. Y ustedes probablemente han utilizado algún cuadrante mágico de Gartner, algún Market Scope para efectos de evaluación y de adquisición. Gartner establece que hacia el 2025, cuestión de 3 años, el 75% de las empresas que operen con tecnología van a ser atacadas cibernéticamente. Puede ser cuestión de tiempo. Hace una serie de recomendaciones tecnológicas, entre ellas está crear un ambiente aislado de recuperación. Este punto, esta primera palabra es crítica para efectos de esta conversación, de este caso de uso y de esta propuesta competitiva que queremos hacerles.
Gartner sugiere crear un Isolated Recovery Environment, un IRE por sus siglas en inglés. Vamos a ver un poco más de detalle en qué consiste esto. El otro analista que ustedes quizá conocen y ya han consultado, IDC es aún más específico en términos de establecer y afirmar que los ataques son cada vez más modernos, sofisticados y disruptivos. Por lo tanto, van a requerir una exposición de tecnología confiable, segura y alcanzable. En ese sentido, IDC establece que una empresa se puede recuperar de un ataque cibernético, pero por un camino doloroso, después de semanas de estar inmerso en el problema, después de haber pagado $400,000 en criptomonedas o después de perder información. Esta no es una empresa resiliente, es una recuperación dolorosa luego de un incidente cibernético. IDC también establece que vamos a requerir un ambiente con aislamiento, inmutabilidad, es decir, que los respaldos a partir de determinados momentos sean inmodificables, pero también vamos a necesitar la inteligencia basada en motores de analíticos. Vamos a ver cómo es que estos 3 casos de uso, tanto el que enfatiza Gartner en una primera instancia de aislamiento, como el hecho de la inmutabilidad y analíticos son relevantes para gradualmente alcanzar la resiliencia cibernética. Son justamente lo que establece y recoge la solución Power Protect Cyber Recovery de Dell Technologies. Desde el punto de vista de un respaldo moderno, tomar una copia en réplica a un sitio complementario de la data más importante y automáticamente después desconectarla de la red. A eso se refiere el aislamiento. Posteriormente, eso sí, a través de una política y hablando de dispositivos modernos de disco, establecer que esa data no se puede modificar por 15 o 30 días, así seamos los administradores de esos dispositivos. Pero posteriormente, tener una plataforma que nos dé la visibilidad y la definición de inteligencia para establecer que esas copias, no obstante aisladas e inmutables, no estén contaminadas, porque cada vez nos enfrentamos a vectores mucho más sofisticados que utilizan encriptación oculta, encriptación dinámica, o que no son identificados por las herramientas existentes, como le ha ocurrido a muchas organizaciones. La solución se llama Power Protect Cyber Recovery. Desde el nombre hay una diferencia, que les pedimos, si son tan amables, tomen muy en cuenta, por favor. No es Cyber Security. Esta no es una solución que va a pretender reemplazar o que va a colisionar la estrategia que ustedes tienen. Todas las soluciones, la política que hay, el hardware y el software operando, si ustedes tienen su seguridad bajo su responsabilidad, la tienen administrada, tienen un NOC, tienen un SOC, cuentan con soluciones de autenticación de doble factor, amenazas predictivas, están corriendo estrategias de microsegmentación, hay un Chief Information Security Officer gestionando todo este plan estratégico en la organización. No se va a colisionar la solución, no pretendemos que cambien nada de lo que tenga que ver con seguridad cibernética e informática. De hecho, Dell Technologies sugiere que ustedes avancen en los procesos de hardening que los propios fabricantes van recomendando. Esta es una arquitectura, una infraestructura de la cual vamos a podernos recuperar en última instancia, aún en el caso de ser impactados por una extorsión sofisticada como las que estamos viendo. El caso de uso es montar una bóveda. Y todos, me parece, tenemos perfectamente claro lo que es una bóveda bancaria. Está permanentemente cerrada, solamente se abre por momentos en el día para depositar o retirar bienes e inmediatamente después se vuelve a cerrar. Ese es el criterio de la solución. Tiene una premisa, que en su ambiente de respaldo ustedes dejen de exponer un eventual ataque teniendo tecnología, si es que ese es el caso de una determinada característica. La propuesta es que el ambiente de respaldo tenga dispositivos modernos, que ustedes pudieran adoptar algunos de los dispositivos de la familia Power Protect, antes conocidos como Data Domain, dispositivos, arreglos de almacenamiento de propósito específico con funcionalidades muy claras y muy concretas, diferenciales en la industria. Ingesta, compresión, duplicación, invulnerabilidad de datos, cifrado, manejo de copias inmutables y réplica. Esas funcionalidades que ya existen en los dispositivos, probablemente entre quienes nos acompañen haya quienes ya utilizan Data Domain, están siendo utilizados por sus ambientes en particular. Sobre todo el tema de la deduplicación, que tiene las más altas tasas de deduplicación gracias a un algoritmo propietario de deduplicación de bloque variable y que nos permite seguir siendo el dispositivo de mayores tasas y alcances de deduplicación. No existe ningún fabricante ni ninguna combinación de fabricantes que se acerque siquiera
a esos estándares. Desde esa tecnología moderna, sacaremos una copia en réplica de las cargas más importantes a un ambiente complementario donde llevaremos, y esto lo veremos de forma muy clara en la demo en unos minutos más, vamos a establecer la protección de las cargas más importantes, de lo que podemos denominar las joyas de la corona. En un ambiente físicamente seguro y separado, con una conexión intermitente, evidentemente con una gestión de copias inmutables, una determinada retención y una plataforma que nos dará la inteligencia para determinar que este ambiente está libre de contaminación. Esto en una modalidad de bóveda. Si ustedes ya pudieran haber implementado algún framework como el de NIST, el del National Institute of Standards and Technology, esta solución está completamente alineada al pilar de recuperación. Justo aquí vemos de forma clara cómo es que todo el resto de las soluciones y todo el resto del contexto no se colisiona. Es complementario y permitirá a ustedes tener una última línea de defensa, una última frontera de recuperación. ¿Qué protegeremos en la bóveda? ¿Qué es lo que vamos a llevar en este ambiente, en este caso de uso? Estas 6 configuraciones internas de inicio. Les pido, si son tan amables, pudieran observarlas unos 20, 30 segundos y nos imaginemos que nos encontramos ante la incidencia de una penetración, un ataque cibernético, y que somos los responsables de participar en la recuperación de esos ambientes, de ese entorno en particular. ¿Qué significaría para nosotros tener o no tener disponibles estas 6 configuraciones internas para empezar nuestra labor de recuperación? Todo lo que tenga que ver con autenticación, certificados, directorios activos, controladores de dominio. Toda la información que sea sujeta a propiedad intelectual, patentes, información confidencial, información de productos, todo lo que esté sujeto a la Ley de Protección de Datos Personales, configuraciones de red, herramientas de hosting y desarrollo, almacenamiento primario y almacenamiento respaldo, y toda la documentación que con el paso del tiempo los ha acompañado en su gestión estratégica. Estas 6 configuraciones internas son lo que nosotros denominamos el pulso del negocio, y vamos a combinarlo con las principales cargas, los principales aplicativos que para ustedes sean críticos, que para ustedes sean relevantes. No sé si alguien nos quisiera compartir cuál pudiera ser un aplicativo clave, crítico para su organización. Un ambiente que no puede detenerse bajo ninguna circunstancia, una aplicación, un entorno que debe mantenerse operativo prácticamente 7/24 en su entorno en particular. No sé si alguien a través del micrófono, la caja de comentarios, nos quisiera dar un ejemplo de un ambiente que sería core, que sería crítico para una organización en particular. ¿Alguien que nos quiera comentar aquí a través del chat? ¿No? Gracias, Iván. Una plataforma de trading que tiene correlación con aspectos financieros, probablemente de regulación. Muchas gracias. Un ERP, nos comenta Miguel Ángel, el ERP en su versión virtual, SAP HANA, la plataforma de pagos, que tiene, pues evidentemente también una correlación, quizá con sistemas de nómina, con sistemas de facturación. Nos mencionan también, pero evidentemente el correo electrónico, basado probablemente en Exchange. Si lo tenemos en línea, pues pudiera ser otro tipo de aplicativos. Muchas gracias por sus comentarios. Este tipo de aplicaciones, este tipo de cargas, son las que en conjunto con estas 6 configuraciones internas vamos a llevar a la bóveda. Aquí evidentemente son relativas a cada uno de ustedes y a su organización. Pongamos únicamente un par de ejemplos. Una institución del sector financiero va a querer proteger ventanillas de procuración, de captación de impuestos, de procuración de justicia, atención ciudadana. Una institución del sector financiero querrá proteger el core bancario, el core de tarjetas de crédito, el switch de transacciones, el sistema de gestión de cajeros automáticos. Una entidad de cuidado para la salud, el expediente clínico electrónico, el sistema de generación de citas y de pagos. Es decir, los aplicativos y cargas que en estos ejemplos que ustedes nos acaban de dar y que agradecemos mucho, tengan un tiempo objetivo de recuperación de máximo 30 minutos o aplicativos que si se detienen o desaparecen, la organización corre graves riesgos en su continuidad de negocio. Es lo que vamos a llevar a la bóveda, es lo que vamos a llevar a este ambiente de bóveda inmutable. Vamos a pasar a la demo, que es ya los últimos minutos de esta presentación.
Bueno, ahí estaba justo la noticia que les compartí por el chat. Y por favor, nada más confírmeme que se vea la demo correctamente. ¿Sí la vemos bien? Sí, se ve perfecto, gracias. Perfecto, excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a utilizar para efectos de esta demo el sector financiero, que es quizá el más exigente, que es quizá el más relevante por los parámetros, por los protocolos, por los procesos que hay. En el sector financiero es donde más ocurre la incidencia de insider, ya lo mencionábamos, personas que están dentro de la organización, porque un insider brinca la barrera de la seguridad perimetral, ya está dentro de la organización, ya tiene un badge, ya tiene un perfil, ya tiene acceso a diferentes servicios, puede correr herramientas diagnósticas, conoce de vulnerabilidades y de políticas de la organización, y puede ser un actor relevante o puede ser un bad actor en términos de la organización. El sector financiero es el más impactado por insiders. Por extraño o bizarro que parezca, en el mercado ruso underground hay ofrecimientos de ransomware a esas armas. El respaldo es el objetivo número 2 de los delincuentes cibernéticos. Si nosotros quisiéramos compartir con ustedes algo relevante de esta mañana, es esto: el respaldo es el objetivo 2 de los delincuentes cibernéticos. Si no lo encriptan, estamos en severos problemas. Si no nos lo encriptan, su ataque, su trabajo es innecesario, es inútil. Los ignoramos, no los tomamos en cuenta y vamos a tomar mejor cuidado para la siguiente ocasión. Pero de tener acceso al ambiente de respaldo tendremos un severo problema. El ransomware en este segmento financiero busca evidentemente un beneficio económico de pequeño y mediano plazo. ¿Cómo funciona la solución? ¿En qué consiste? ¿Cómo está conformada? ¿Qué componentes tiene? Vemos en este piso, digamos, de centro de datos, 3 partes. El lado izquierdo, donde están los 2 botones verdes parpadeando, sería su ambiente productivo, su ambiente data center actual. Aquí, como lo mencionábamos, necesitaríamos tener algún dispositivo de la familia Power Protect DD, antes conocido como Data Domain, o Power Protect DP, antes conocido como IDPA. ¿De acuerdo? Haciendo el proceso de protección, el respaldo de sus ambientes en particular, la protección de las cargas, los catálogos y demás de forma específica para que ustedes tengan la combinación ganadora de procesos de respaldo cortos y rápidas restauraciones en el ambiente productivo. La barrera de en medio es la conectividad de red y del lado derecho el rack que vemos independiente es la arquitectura que va a definir la bóveda de recuperación. Aquí hay hardware, software y servicios, ¿de acuerdo? El primer paso que nosotros tenemos que realizar es utilizar la funcionalidad de réplica para que a través de un directorio que va a estar identificado en nuestro dispositivo en producción, llevemos los datos, metadatos, catálogos y toda la información de esas 6 configuraciones internas que observamos y de las principales cargas que justo ahorita ustedes acaban de mencionar. Ahí va a viajar en esta réplica que va en modalidad de fast, la data va deduplicada, va comprimida, va a viajar la réplica justamente de estas configuraciones y de estos ambientes, de esa plataforma de trading, de módulos de SAP HANA, de la plataforma de pagos, del ambiente de exchange, de las bases de datos. Una vez que la réplica se lleva a cabo, el sitio, esta solución se desconecta automáticamente de la red. Es automatizado, no necesitamos esperar que un ingeniero vaya y desconecte un cable de la red. Tenemos copia de las configuraciones y de las cargas más importantes fuera de línea en dispositivos que soportan réplica en fast, que va cifrada y la data va comprimida y deduplicada. Tenemos aquí el primer criterio cubierto, que es el del aislamiento. Posteriormente, vamos a sacar copias de estos ambientes, de estos volúmenes, manteniendo la desconexión de red para hacerlas ahora sí inmodificables, para hacerlas inmutables, pero a un dispositivo moderno de disco. Un ambiente de software como tal no puede gestionar la inmutabilidad en dispositivos de disco, en dispositivos de hardware. Se necesita la combinación de software y de hardware, como la que ofrece el portafolio de Dell Technologies Data Protection. Estos discos tienen esta funcionalidad denominada Retention Lock, que es una política que establece que por un tiempo de 15 a 30 días, la data de un directorio en particular no se puede modificar ni siquiera por nosotros mismos. Así seamos los administradores de estos dispositivos, no vamos a poder borrar deliberadamente por error esta información. Se va a necesitar el intercambio de llaves de 2 oficiales de seguridad
para acceder a este tipo de modificaciones mayores. Y eso suena como algo de ficción, ¿no? Como alguna película en la cual dos personajes se ponen de acuerdo y detonan algún dispositivo. El tema es que sus datos, su información y la continuidad de negocio de las empresas no es de ninguna manera un tema de ficción, es un tema sumamente serio. Por esta razón, se hacen estas copias inmutables y a partir de este punto les colocamos esa funcionalidad. Esto va a protegernos, por supuesto, externamente, pero también internamente, porque si tenemos un insider, no va a poder hacer modificaciones de este ambiente específico, así sea el administrador del dispositivo. A diferencia de un administrador de un ambiente de respaldo genérico, que sí puede borrar una appliance inmutable de Linux, por ejemplo. Sí tiene las contraseñas, aunque sean dinámicas. Aquí tenemos los dos primeros casos de uso cubiertos. Replicamos la data, desconectamos el segmento de red. Hicimos una copia y aplicamos el candado de inmutabilidad para que nadie lo pueda modificar. Tenemos 2 de 3 casos de uso implementados. ¿Pero qué sucede? Y quizá alguien de la audiencia ya lo esté imaginando. La réplica es una política de movimiento que no entiende la información íntegra o comprometida. A nivel archivo o metadatos del sitio primario al sitio de la bóveda, nosotros sin darnos cuenta podemos habernos llevado en réplica algún componente malicioso y tenerlo ahora del lado de la bóveda como una bella durmiente esperando a ser detonado cuando el delincuente cibernético así lo estableciera. Eso es posible. Y de hecho, esto ocurre en muchas organizaciones que creen que con respaldo inmutable van a poder trascender el problema. Por esa razón necesitamos el tercer atributo, el de la inteligencia basada en analíticos, que van a empezar con un proceso de indexación completa de toda la data que tenemos en estas copias en la bóveda. Esta indexación completa se refiere a toda la información, metadatos, archivos, documentos. Esta indexación se va a llevar a cabo para que el aplicativo CyberSense, que vive dentro de la bóveda funcionando standalone, establezca observaciones y establezca comparaciones en el ambiente de la bóveda. CyberSense es un potente motor de Machine Learning y de modelado de inteligencia artificial que va a aprender del ambiente, pero que va a buscar patrones de comportamiento malicioso. ¿Sabemos lo que el ransomware le busca hacer a nuestra información? Compártanos nuevamente si son tan amables, participen con nosotros. ¿Qué busca hacer el ransomware con nuestra información? Apóyenos con algún comentario ahí en la caja de comentarios. Si nosotros tenemos una exposición al ransomware, ¿qué va a buscar hacer con nuestra información? ¿Qué va a buscar hacer con nuestros datos? Sí, hacerse de recursos, luego de extorsionarnos, efectivamente. Adelante, alguien creo que va a abrir el audio, por favor. Encriptarla, exactamente, es uno de ellos. Encriptan la información, tienen acceso a ella únicamente y por lo tanto pueden extorsionarlos. Efectivamente, gracias a ellos. ¿Cuáles son las 3 cosas que hace el ransomware con nuestros datos? Encriptar la información, corromperla o borrarla. Únicamente esas 3 actividades. Y son los patrones de comportamiento que CyberSense va a identificar en el ambiente de la bóveda. No va a salir a buscar firmas de ransomware. No nos interesa si es un ransomware chino, coreano, ruso. No nos interesa si es WannaCry de hace algunos años o es CompuRansomware, AlphaLocker, Jigsaw. Si pretende encriptar, corromper o borrar, va a identificar que es un patrón de comportamiento malicioso y dado que hay una correlación, sabremos en qué usuario, en qué aplicativo y qué ambiente proviene. De esto concluir satisfactoriamente, tendremos una identificación de la última copia viable e higiénica en el ambiente y a partir de este momento la solución está completa. Tenemos fuera de línea, con característica inmutable, una copia de los datos más importante y no están contaminados. Este análisis no se dio con un antivirus, un antimalware, se dio con un potente motor de Machine Learning que va a identificar cualquier tipo de comportamiento malicioso que sugiera encripción, corrupción o borrado, sin importar de dónde provenga o cuál sea la naturaleza. En este punto la solución está completa y de presentarse alguna exposición como la estamos viendo del lado izquierdo, alguna penetración, alguna corrupción, podremos recuperar la data desde la bóveda, como estamos observando el ambiente productivo, a un ambiente de sandbox o a un ambiente de cuarto limpio. Esta es la única solución en sus características disponibles. Ahorita les vamos a mostrar un artículo que así lo establece para efectos de una recuperación efectiva ante incidencias de ransomware. Con esto prácticamente estaríamos finalizando. Voy a compartirles únicamente cómo es que la solución luce en el ambiente productivo.
Es decir, cómo podría ser implementado en su piso de data center en el cual ustedes tuvieran un dispositivo de la familia Power Protect, replica, desconecta el segmento de red, hace la copia inmutable y la analiza. Así luce la bóveda y los componentes en un entorno físico on-premise. Se requieren 2 licenciamientos de software, 2 servidores y un dispositivo data domain más pequeño, así como componentes opcionales adicionales. La solución se dimensiona por los front-end terabytes que ustedes lleven a la bóveda. Por lo tanto, es recomendable que sean realmente los más críticos. No es una limitante, podríamos montar una bóveda de 800 terabytes, pero tomen en cuenta las implicaciones de replicar y gestionar 800 terabytes en un ambiente de una red productiva. Por eso se recomienda y se sugiere que sea realmente lo más crítico, que sean las joyas de la corona. La solución está disponible en un servicio y una máquina virtual de AWS también, una modalidad de suscripción con las mismas características. Réplica, desconexión, copia inmutable y análisis. Ventaja de que esté en un proveedor de nube pública, la recuperación puede ser a un ambiente de sandbox en la nube, evidentemente el ambiente productivo o a otras nubes, dándoles a ustedes la funcionalidad y los beneficios de multicloud. Y bueno, si nosotros quisiéramos compartir con ustedes alguna información relevante, algún dato, algún documento importante, es este justamente que les pedimos, si son tan amables, pudieran escanear. No tengan temor de que es una cuestión ahí maliciosa, no, en absoluto, ¿eh? Por favor, escaneen, si son tan amables, este código QR, que va a desplegarles el artículo denominado Innovations Insights for Leverage and Isolated Recovery Environments and Immutable Data Vaults to Protect and Recover for Ransomware. Esto está liberado por Gartner. Ellos son los que establecen el caso de uso, alcances, consideraciones, y sobre todo en la parte baja ustedes van a poder ver quién es quién en la solución. Quién ofrece realmente una bóveda de datos inmutable y otros fabricantes que ofrecen otra cosa diferente. Entonces, por favor, confírmenos nada más si son tan amables que se haya podido desplegar el artículo, que lo hayan podido escanear correctamente. Y bueno, pues finalmente nos daría mucho gusto apoyarles en conjunto con el equipo comercial estratégico de arquitectura liderado por Norma y Ray, pues a contestar esta pregunta de forma afirmativa, para que pudiéramos tener los elementos adecuados para responder de forma afirmativa a esta pregunta. Y bueno, pues nos daría mucho gusto en un futuro cercano reunirnos de forma específica con cada uno de ustedes para evaluar requerimientos y necesidades en particular. Si hubiera alguna pregunta, comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, feedback? ¿Alguna duda para Enrique? ¿Algún comentario? Sí, correcto. Hay un comentario que coincidimos completamente. No existe empresa invulnerable. No existe una empresa o una definición tecnológica, una solución que nos dé un 100% de efectividad. Hay que establecer una seguridad perimetral, por supuesto, políticas, y de acuerdo a los expertos en los últimos meses hay que planear dinámicamente. Es decir, el plan no puede estar pues sobre piedra, debe ser un plan dinámico de seguridad. La seguridad debe darse a conocer a toda la organización. Hay que hablar de seguridad y de prevención con todas las áreas. La seguridad no puede ser una caja negra que solamente el Chief Information Security Officer y su equipo entiendan. Debe conocer el consejo, las áreas funcionales, staff, marketing, ventas. Todas las personas deben estar sensibilizadas de que hay protocolos y políticas específicas. Entonces, efectivamente, no hay una empresa completamente libre, y justamente por eso, avanzando en paralelo con fortalecer la seguridad, hay que tener siempre un plan B de recuperación. Nada tan lamentable como muchas empresas y muchas mexicanas que se han quedado con los dedos en la puerta, perdiendo información, teniendo severos problemas de operación. Incluso, compartirles, en lo que va de este año, hay impactos más allá del tema de negocio y del tema operativo. Hemos visto también que los responsables de estos entornos que tienen una incidencia de estas características ya no necesariamente los encontramos. Van 4 ocasiones donde estábamos interactuando con personas, pero como eran los responsables de todos estos procesos de seguridad, pues también no solamente perdieron datos, continuidad del negocio, también han perdido su puesto laboral. Entonces, nos dará mucho gusto compartir con ustedes más detalles. No sé si existe alguna pregunta de la solución, si les hace sentido.
A sus órdenes. De mi parte, no. Muchas gracias a todos por el apoyo y por toda la información. Muchas gracias. ¿Cómo se relaciona esta solución con otras de seguridad, como por ejemplo DLP? Es complementaria, justamente. Todas las soluciones que tengan que ver gestión, monitoreo, administración, data loss prevention, como en este caso, van a estar orientadas a la parte perimetral, a la parte informática y al data center. Ese es un entorno que normalmente va a permitirnos que las transacciones estén debidamente identificadas y que perdamos las menos transacciones el menor tiempo posible. Digamos que hagamos una recuperación en el tiempo y que cuando más hayamos perdido los últimos 3 minutos, la última hora, máximo el último día. Pero eso es en un entorno productivo, en un entorno transaccional. Si te recibimos un ataque de ransomware, no solamente vamos a perder 1 hora o un día, vamos a perder toda la data, porque el ambiente va a estar corrupto, va a estar encriptado y esas soluciones que están del lado de seguridad van a poder ser vulnerables. Entonces, es justamente complementario, Iván. Si ustedes tienen operando en producción una solución de Data Loss Prevention, es estratégico, hay que actualizarla, hay que mantenerla administrada, pero en paralelo esta solución va a permitirles afrontar el caso de uso de una extorsión cibernética. Un ataque que pudiera generalizarse en su ambiente, encriptar el ambiente de bases de datos, de ERP, de CRM, de ambiente virtual, y pudiera encriptar también el respaldo, sobre todo si es genérico, y no poderse recuperar, no de horas en el pasado, de toda la data histórica y operativa de la organización. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se pueden estimar los costos de esta propuesta de seguridad para una cotización? Muchas gracias, don Raúl. Evidentemente hay que trabajar con el equipo de OpenSys con ustedes porque cada organización tiene su propio DNA, sus propias necesidades y debe hacerse un ejercicio de levantamiento de información para hacer una configuración. Nada tan malo como quedarnos cortos o sobredimensionar una solución. Pero, ingeniero Gómez, esto parte de los front-end terabytes que ustedes lleven a la bóveda. Y necesitamos ser consultivos con ustedes para que realmente consideren llevar la data más crítica, la data más sensible, para que la bóveda sea optimizada, para que la réplica se haga en los menores minutos posibles. Tomen en cuenta que está optimizada porque los dispositivos ya contienen ingesta compresión de duplicación. La data ya va comprimida y duplicada, pero tiene mucho que ver con la data que ustedes quieran enviar a la bóveda. No hay limitante en ese sitio. Es muy importante manifestárselos. No hay ningún tipo de limitante en términos de lo que nosotros podemos montar en el ambiente. Les decía, tenemos en Estados Unidos una bóveda de 850 terabytes operando en producción y ese cliente tiene también una en AWS una máquina virtual de 200 terabytes, un servicio de 200 terabytes. Entonces, esa sería la consideración y sí compartirles cuáles son los prerequisitos. En el ambiente productivo ustedes requerían tener Data Domain o Power Protect DP y para efectos del módulo de Analytics en esta solución son compatibles los aplicativos de software de otros fabricantes que son Commvault Simpana, Veritas Net Backup, IBM DSM Spectrum Protect y por supuesto la Data Protection Suite de Dell Technologies. En la bóveda se requieren 2 licenciamientos de software, 2 servidores para darles cómputo a esos ambientes de software y un dispositivo de la misma familia Data Domain que es el que recibirá la réplica, más pequeño porque solamente recibirá un porcentaje de la data. Esta va comprimida y duplicada y también por supuesto servicios de implementación, de consultoría, incluso de administración del ambiente completo. La propuesta puede ser modular, don Raúl. Gran pregunta. Si usted requiere, analizamos en primera instancia su entorno de protección actual, su ambiente productivo de respaldo actual, cómo está operando, qué componentes tiene, si es heterogéneo, si tiene un software de un fabricante, server de otro, si tiene data domain o no. El primer paso, don Raúl, es que usted pudiera adoptar en el ambiente productivo estos dispositivos modernos. Porque hemos visto, y no lo mencionamos nosotros, que las organizaciones que tienen respaldo genérico se han venido exponiendo. Fácilmente los delincuentes cibernéticos encriptan un software de respaldo genérico que escriben cinta en NAS en el disco del server. Entonces, este sería, digamos, el primer módulo, don Raúl, de esta aproximación. Y en una segunda etapa, sentar las bases para conformar gradualmente la bóveda de datos inmutables. Y justamente es lo recomendable, avanzar en paralelo con su plan de seguridad, con las estrategias y las políticas que ustedes han implementado, pero no quedarnos
con los dedos en la puerta ante un eventual ataque y poder siempre recuperarnos hacia la data más crítica de una infraestructura con estas características. Entonces, con mucho gusto podemos trabajar con Raúl ambos escenarios. Una primera etapa, una etapa complementaria, o incluso mostrarle pues todo el stack completo de lo que su organización requeriría. Listo, pues parece que aquí en la caja de comentarios, Norma, Raya, no hay más preguntas. No sé si en el audio tuvieran alguna otra más. A sus órdenes, y si no, bueno, nuevamente muchas gracias. Nos va a dar mucho gusto conversar con ustedes de forma específica al respecto de este tema y sobre todo de la plataforma tan relevante y tan disruptiva de almacenamiento primario que nos explicó Dante. Hola, hola. Yo nada más quiero agregar algo muy rápido. Excelente presentación, Enrique. Muchas gracias. Muy profesional. Gracias. Y la otra es para Norma, a ver si nos puede regalar un tipo de contacto, porque tenemos hoy en día una tecnología de respaldos. Correcto. Con la aplicación Networker y esta después la mandamos por medio de una librería a cinta, ¿no? Nos gustaría omitir el tema de la cinta. Hoy en día yo siento que ya está obsoleta esa tecnología. Correcto. Sí, claro que sí. Ya habíamos tocado el proyecto, pero lo retomamos con el nuevo equipo para avanzar en esto y no quedarnos fuera ni un segundo. Perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Alfredo, y sí, bueno, sí, ahí la respuesta es la plataforma y Power Context. Si tú cuentas con el ambiente Networker, es compatible con toda esta solución. Entonces, podemos trabajar en una migración de los ambientes de dispositivos magnéticos a disco con compresión y de duplicación. Networker, escribiendo en DataMe, es compatible con esta solución y eventualmente podrían considerar la bóveda en un futuro cercano. El ingeniero Gómez nos pregunta el tiempo de implementación de esta solución. La cotización, ingeniero, nos va a tomar al equipo de OpenSys y a nosotros un par de semanas. Vamos a trabajar con usted en el levantamiento de información. Se va a hacer una validación. El proceso de implementación estamos hablando de 2 a 3 meses, de que los equipos están ya en sus instalaciones. En el caso de la bóveda on-premise. Si es la bóveda en el ambiente de nube de AWS, hay que hacer una validación de definiciones de requerimientos en su infraestructura on-premise y el tema de AWS es una suscripción. Pero si estamos hablando de componentes de la bóveda on-premise en sus instalaciones, estamos hablando de más o menos 3 meses. La ventaja que tenemos en esos 3 meses, ingeniero, es que podemos ir trabajando en definiciones, podemos poner a su consideración un servicio de consultoría que le va a permitir definir los flujos, apoyarle en qué información debe ir en la bóveda, con qué políticas, con qué cadencia, para que esos 3 meses sean un acompañamiento consultivo del proyecto cuando se implemente el hardware, software y servicios. Listo. Pues Norma, Ray, muchas gracias. Sabes mucho la invitación, estamos a sus órdenes. Que tengan buen día. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Enrique, gracias a Adel, gracias por todo el apoyo de siempre, por las soluciones que nos ayudan en todo momento, y muchísimas gracias a todos los asistentes, gracias por conectarse, gracias por su puntualidad, gracias por permanecer con nosotros durante toda la sesión. En breve les haremos llegar un correo del thank you note con el código correspondiente, y cualquier duda, aclaración, lo que sea, favor de enviarnos un correo a ventas@opensys o a norma.barragan@opensys. Yo creo que ventas@opensys está más sencillo. Si nos ayudan con algún correíto, y de cualquier forma les hacemos llegar el correo de agradecimiento con el código para seguir en contacto y ver en qué los podemos apoyar en un futuro cercano. Muchas gracias.